Casi le pasa a Catherine lo de Angélica o lo de Lorena. Bueno, muchachos, ¿quién quiere continuar? Bueno, profe, si se puede, le hacemos. ¿Ramiro? Bueno, listo. Listo, Ramiro. ¿Preparado? Bueno, sí, preparado. Ok, vamos. 8 de la mañana, 47 minutos. Este es el boletín informativo de CST Radio. Soy Arturo Vargas Mendoza y junto a Ramiro Ramos actualizamos la información nacional e internacional. Ramiro. Gracias, Arturo. Queremos comentarle que el Papa Francisco envió a finales de agosto una carta a los obispos asegurando la necesidad de tener un gobierno con un presidente global que se encargue de políticas claras para controlar la contaminación ambiental y reducir la pobreza mundial. También tenemos el caso de Juanita Correa, de 17 años, que cursaba primer semestre de medicina en la Universidad de Manizales, y el pasado 26 de agosto fue asesinada por un estudiante de psicología, a quien ella le había compartido el amor de Jesucristo, ya que era una muchacha cristiana, y el asesino declaró ser satánico. También tenemos por otra parte que Brian Harrington conoció por internet a Paola Ariza y sostuvieron un noviazgo de meses. Ella se quejaba de pasar situaciones económicas precarias. El extranjero aseguró girarle más de 6 millones de pesos y al final le puso una cita en Barranquilla y ella nunca llegó y ahora él recibe amenazas. Tenemos que comentar una noticia muy importante y al final se pudo hacer el Tour de Francia con muchas dificultades después de un mes, más de un mes, que sí, que no. Se pudo hacer y para Colombia son alentadoras las noticias, ya que tenemos 10 colombianos sudando la camiseta allí en el Tour de Francia. Son muchachos bien preparados. Edgar Bernal pudo otra vez volver a correr y bueno, tenemos varios colombianos allí punteando nuestro Tour de Francia y ojalá que se traigan la medalla y se traigan el honor del título del Tour, que bien nos caería en esta época de pandemia a los colombianos. Así es de que suerte para ellos y sería un honor tener el título en uno de los 10. Gracias, Arturo, por esta oportunidad en el Flash informativo. Por supuesto que sí, Ramiro, y me quedo con usted para comentar la noticia del momento. ¿Cuál es lo que está o qué es lo que está sucediendo en el mundo y en Colombia? Bueno, yo creo que la noticia que sigue dando vueltas es acerca del coronavirus y más para nuestro país, pues las noticias han sido un poco alentadoras en varios campos. En el campo del transporte se ha abierto a nivel nacional o se abre a partir del 1 de septiembre la oportunidad para que la gente pueda viajar y los terminales tengan puertas abiertas. Lo mismo los aeropuertos también anuncian a ampliar más sus vuelos, tanto nacionales como internacionales, siguiendo, claro, los protocolos de seguridad. Por otra parte, también las iglesias podrán abrir. Los 12 arzobispos, o obispos, perdón, de la ciudad de Bogotá han enviado carta a la alcaldesa Claudia López para que les dé apertura y el obispo mayor primado de la capital también se ha sumado a esta petición, al igual que algunas iglesias cristianas, y con algunos protocolos de seguridad se va a abrir también la parte espiritual en nuestro país. Muchas gracias, Ramiro. 8:50, así terminamos nuestro boletín informativo de CST Radio. Listo, Ramiro. Bien, bueno, en cuanto al tema de la redacción de las noticias, Ramiro, yo sí le quiero comentar que debería darle más sentido noticioso, sentido informativo. Acuérdense ustedes, muchachos, que los párrafos del lead deben responder las 5 Ws, ¿cierto? Creo que ustedes eso se los debieron haber dicho en clases de redacción. Las 5 Ws, ¿qué, quién, cómo, cuándo y dónde? ¿Cierto?
Normalmente las noticias de radio siempre empiezan por el quién, ¿sí? Entonces, el gobierno nacional, el ministro de salud, el deportista Egan Bernal, el ciclista colombiano, tal cosa, ¿cierto? Normalmente las eh, noticias radiales siempre empiezan por el quién. Y de ahí en adelante, pues el orden que ustedes le quieran dar, ¿cierto? Entonces, darle un sentido más noticioso. Creo que las noticias que usted redactó, Ramiro, estaban más redactadas en sentido de crónica, ¿cierto? En el sentido de que era más contando una historia que básicamente dando una información. Al final de cuentas no supe qué pasó con la chica que no llegó, por ejemplo. Quedé como, ¿qué le pasó? Entonces, en ese orden de ideas, tener cuidado con eso, ¿vale? En cuanto a lo de la noticia comentada, creo que tuvo mucha seguridad, creo que eh, tenía el conocimiento, pero lo noté un poquito acelerado, atropellado a la hora de dar los conceptos. No tuvo ninguna muletilla, pero es que fue dando la información como muy rápido, como que se le fue la mano ahí en la velocidad a la hora de hablar, ¿cierto? Entonces tratar de dar esos conceptos un poquitico más despacio para no atropellarse tanto y que se le entienda mejor lo que está diciendo. ¿Listo, Ramiro? Bueno, sí, señor. Ok. Profe, yo quiero hacer el ejercicio ahora. Ok, Cristina, vale, perfecto. De paso, si escuchan por allá, mi gata chillando, está haciendo mucho escándalo. Qué pena, pero de verdad no la puedo sacar ni callar. Ah, tranquila. No te preocupes. Aquí me pasa, pero con el señor de la mazamorra, con el señor de la... Entonces no te preocupes. O los señores que hacen serenatas aquí a los Así, para edificios que de los también. lados. En fin. O cuando sale Claudita a hablar, que pues la gente se agolpa. Eso. Mm. Bien. ¿Lista, Cristina? Lista. Bueno. 8:53. Bienvenidos al boletín informativo de CST Radio. Soy Arturo Vargas Mendoza y en la voz de Cristina Rojas actualizamos la información nacional e internacional. Empezamos, Arturo, dando la noticia de que 252 gatos bebés llegaron a Bogotá para ser adoptados. Luego de un tortuoso viaje que incluyó una detención en Piedecuesta, Santander, los felinos pudieron llegar a su destino. Los animales fueron rescatados en Santa Marta, donde, según denuncias, no existe una política pública que garantice su detención. En otras noticias, una persona desaparece cada 3 días después del acuerdo de paz. Después de haber firmado este acuerdo de paz con las FARC, en el país se registra una nueva desaparición asociada al conflicto o a la violencia armada cada 3 días. Lo reveló este viernes 28 de agosto el Comité Internacional de la Cruz Roja con ocasión del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se conmemora este 30 de agosto. En noticias deportivas, el Tour de Francia más esperado por todos. Este sábado, es decir, el día de hoy, con una jornada de 156 kilómetros con salida y llegada en Niza, comienza la edición 107 de la carrera más importante del mundo. Egan Bernal inicia la defensa del título logrado en el 2019. Este año la organización de la carrera dejó de lado, como tantas otras cosas, los comienzos llanos y aplicando un nuevo orden, puso montaña en el segundo día y 3.700 metros de desnivel positivo, entre otros cambios. Gracias, Cristina. Y ahora vamos con el análisis de la información, la noticia del momento. Cuéntenos, Cristina, por favor, ¿qué es lo que está ocurriendo? La noticia del momento en el mundo del entretenimiento es la muerte del actor Chadwick Boseman, más conocido por ser el protagonista de la película Black Panther del mundo cinematográfico de Marvel. Este reconocido actor falleció la noche de ayer, viernes, tras padecer de manera secreta para todos sus fanáticos de cáncer durante 4 años. Tenía cáncer de colon. Lastimosamente, el actor protagonizó sus películas pues padeciendo esta enfermedad, lo cual hace su actuación y su trabajo pues aún más loable. El comunicado que publicaron sus representantes fue que murió en su casa, con su familia, rodeado de sus hijos y con mucha paz.
claramente pues es una gran pérdida para los fanáticos del séptimo arte, para los fanáticos del mundo cinematográfico de Marvel. Muchas gracias, Cristina, y a todos nuestros oyentes. Un agradecimiento muy especial. En una hora nos encontraremos con más información. Listo, Cristina. Bueno, en cuanto al tema de las noticias tuyas, hay que omitir los titulares, ¿vale? Y si vas a meter los titulares, entonces darle más un sentido o incluirlos dentro del lead, ¿de acuerdo? Ah, ok. Para que no, es decir, para darle más bien paso a un desarrollo completo de una noticia y no hacer una pausa adicional por leer un titular, ¿de acuerdo? Entonces es Ok. como, por ejemplo, el ejemplo más concreto es la noticia tuya del Tour de Francia, cuando tú dices, el Tour de Francia más esperado, ¿sí? Creo que dice así, Cristina. Sí, profe, que es la carrera más esperada de este año. Exactamente. Entonces, omitir ese titular y más bien incluirla dentro del lead. Por ejemplo, el Tour de Francia inicia hoy sábado 29 de agosto y se ha convertido en una de las carreras más esperadas en el regreso del ciclismo en esta pandemia. Punto. Los 119 ciclistas tomaron la partida de esta mañana desde la ciudad de tal hasta la ciudad de tal, en una carrera que va a tener más montaña que terreno llano y va a favorecer un poco más a grandes ciclistas como los escarabajos colombianos, bla, 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 bla. Listo, no más, 40 segundos, eso es todo, ¿vale? Lo Ok, otro, concentración en la lectura. Hubo una parte en donde te equivocaste sí. en la tercera Sí, en la noticia. noticia de las desapariciones. Exactamente, hay un pedazo en donde fallaste Sí. no recuerdo si fue en una palabra, te desconcentraste, creo que en una palabra. No la anoté, lamentablemente. Omitir los titulares, eso. En cuanto a la noticia comentada, No creo que me hagan ruido. Eso no hace ruido. No suena rápido el punto. Lorena, ¿estás ahí? Lorena. Ah, no. Ya. Fue Andrés. Qué pena, qué pena, qué pena. Se me atravesó algo por ahí que Ah, ya, sí, disculpe. es que le puede Sí, pasar lo sí, de sí, Lorena, sí. Andrés. ¿Sí? A Sí, bestia. mucho cuidado. O lo de Angélica, ¿no? Es que esto sí fue, es A que con bestia. esto sí fue, no se puede hacer nada. Es verdad. Bueno, Profe, entonces ¿puedo pasar? te estaba, Perdón. señora. Es que pensé que ya habías terminado de hablar y estaba diciendo que sí podía pasar. Qué Sí, pena. sí vas a hacer el ejercicio ahorita, pero espérame un segundo, termino con Cristina y sigo contigo, ¿vale? Eso sonó muy polémico. Bueno, entonces, Cristina, te estaba diciendo que en la parte de la noticia comentada había mucha seguridad, ¿cierto? Había conocimiento del tema, pero hubo un momento en donde te ibas como complicando la vida allí con la noticia, entonces tener mucho cuidado con el léxico, ¿vale? Con lo del amigo Boseman, ¿de acuerdo? Ok, ok, Entonces, profe. tener los datos exactos, tener los datos a la mano, no complicarte con la información, encontrar el léxico suficiente. Creo que lo tuyo era más bien buscando las palabras correctas para poder dar la información, Desarrollar. ¿cierto? Entonces, tener cuidado con eso, ¿vale? Eso es concentración, Cristina. Listo, profe. ¿Listo? Bien. Paula, Paula Andrea, Señor. Sí, señor, aquí ¿preparada? estoy. Sí, señor. Ok. Te estoy escuchando muy bajito, ¿por qué? No sé, no Ah, sé qué no, yo puedo sí sé hacer. por qué es, pero no lo voy a decir. Listo. Bien. 9 de la mañana en punto. Este es el informativo de CST Noticias. Soy Arturo Vargas Mendoza y junto a Paula Andrea Gutiérrez actualizamos la información nacional e internacional. Buenos días, Arturo. Iniciamos. Volvió la nueva normalidad a Bogotá desde el pasado jueves 27 de agosto. Ya se reactivaron la gran mayoría de establecimientos comerciales. La alcaldía espera que diariamente máximo 4,5 millones de personas salgan a las calles. No hay impedimento para salir,
pero lo que sí debe continuar es el uso del tapabocas, el distanciamiento social y el frecuente lavado de manos en esta nueva etapa que inicia la ciudad. Por otra parte, quienes trabajan desde sus casas, el teletrabajo continúa. Aquellas entidades del sector público y privado que deberán implementar mecanismos para que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable elaboren sus obligaciones bajo las modalidades del teletrabajo. Y en otras noticias, tengan cuidado con la nueva modalidad de robo en los buses urbanos de Soacha. Ya son varios los casos que se han presentado. Se trata de un joven que simula tener un ataque de epilepsia mientras una mujer roba las pertenencias de las personas que auxilian al supuesto enfermo. El último caso reportado se conoció este jueves cuando una mujer fue robada bajo la misma modalidad. La mujer víctima cuenta que le sacaron la billetera del bolso, donde llevaba sus documentos tales como cédula, licencia de conducción, tarjeta profesional, tarjeta de débito, y asegura que afortunadamente no llevaba dinero en su billetera, pero que le causaron un daño muy grande. Según uniformados del CAI móvil del parque principal, ya son varias las personas que han denunciado hechos similares bajo el mismo modus operandi. Y en Noticias del Mundo tenemos que al menos 6 muertos y numerosos destrozos deja el huracán Laura a la costa sureste de Estados Unidos el pasado jueves. La poderosa tormenta es una de las más intensas que han azotado la zona en la historia. Tocó tierra en horas de la madrugada como huracán categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. Lo hizo como había anticipado el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, produciendo una marejada catastrófica, vientos extremos e inundación. En su rumbo, el huracán deja fuertes lluvias, amenaza con severas inundaciones por el aumento del nivel del mar causado por la coincidencia de la marea ciclónica y la marea natural. Muchas gracias, Paula, por la actualización y ahora nos vamos con el análisis de la noticia más importante del día. Claro que sí, Arturo. La noticia más importante del día es acerca del Tour de Francia, que a propósito arrancó hoy, y es porque ha generado incertidumbre, ya que 2 miembros del equipo que no son ciclistas dieron positivo para el test PCR que arroja si se tiene coronavirus o no si tiene coronavirus. El primer test se realizó hace 6 días y salió negativo para todos, pero hace 2 días ya se determinó que 2 miembros del equipo técnico son positivos, por lo cual fueron retirados para seguir las medidas del COVID-19 y las del Tour de Francia. Igual, en todo caso, deseamos lo mejor a los ciclistas, que no se vayan a contagiar y en especial a los 10 representantes de Colombia. Esto es todo noticias. Continúen ustedes con más información en CST Radio. Bueno, Paula Andrea, en cuanto al tema de la lectura de noticias, muy bien. Yo diría que pudiste haber hecho más corta la de Soacha, haberle recortado un poquito más, ¿vale? Entendiendo que pues a esa sí le metiste muchísimos detalles. Es lógico porque es pues, una noticia local, es una noticia que te queda ahí a la mano, ¿cierto? Y bueno, y está bien, porque al final de cuentas, pues digamos que es empatía con el lugar donde tú estás, ¿vale? Ahora, en cuanto al tema pero entonces, para concluir eso, hay que hacerla más corta, ¿vale? Esos detalles, de pronto, hacerlos más cortos para que no quede tan desequilibrado el boletín en cuanto al tema de la lectura. En cuanto a la parte técnica, digámoslo así, bien en la lectura, súper la concentración, muy bien en la vocalización. Tú lees muy bien, Paula Andrea, ¿vale? Aparte de todo que Gracias, tienes un profe. muy buen tono de voz. Es decir, le pusiste un muy buen tono de voz. En lo que sí creo que te quedaste Profe, pero corto. al final, ¿Al final qué? no, sigue hablando. No, lo que te digo, o sea, en conclusión, creo que hiciste una muy buena lectura. Lo único que habría que corregir sería reducir o recortar un poco la noticia local, ¿vale? Que te quedó muy larga, es el único reparo que tendría. Pero tú leíste bien, tuviste vocalización, buen ritmo, buen tono, ¿vale? En cuanto al tema del estilo. En la parte ya de la noticia Ok. comentada, creo que ahí sí hubo una deficiencia en el sentido de que faltó más información y creo que el dato que diste no es exacto, en el sentido de que
si tú estás diciendo que hicieron las pruebas y todas salieron negativas, después más adelante dijiste que salieron 2 personas del equipo técnico contagiadas. Entonces, creo que ahí hubo una pequeña confusión en los datos porque lo que dice la norma del Tour de Francia ahora es que se hicieron las pruebas PCR, todas salieron negativas, pero que si en algún momento, cuando se vuelvan a hacer las pruebas para miembros de los equipos competidores, al menos 2 salen positivos, todo el equipo debe ser retirado, ¿vale? Entonces, ahí es donde estuvo la confusión, ahí es donde estuvo la deficiencia y creo que ahí hubo una pequeña falta de información al respecto, Paula Andrea, ¿vale? ¿Qué se me hizo? Ah, ya aquí está. Paula, ¿estás ahí? Paula, Profe, ¿sí me profe, escuchas? que ¿Sí me se me escuchaste? salió, qué pena. Sí, sí, sí. Bueno, no. Aló, ¿me escuchas? Ahí ya Ya. escucho, es que se me salió. Yo no leí y pues de todas maneras decía que pues yo miré la noticia, no sé si la fuente donde yo miré estaba mal, pero que 2 personas del equipo que no eran ciclistas en la segunda prueba, en el segundo test, habían salido positivos, uno positivo y otro pues inconcluso, entonces por eso los habían retirado del equipo, de la dirección del equipo. Entonces, bueno, pues me equivoqué porque igual estaba nerviosa, no estaba leyendo, entonces por eso tartamudeé y mejor dicho dije hasta palabras que no eran, pero pues igualmente muchas gracias. Pero ¿por qué se dan tan duro? Es que yo no entiendo por qué se dan tan duro ustedes. No hay necesidad de darse tan duro. Es simplemente, no, tampoco fue tan malo. A ver, no, lo que pasa es que había una confusión en la información. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, en ese orden de ideas, pues siempre nos pasa que cuando estamos confundidos con una noticia y no tenemos forma de tener el dato ahí a la mano, porque pues no lo podemos leer o alguna cuestión, entonces simplemente, pues obviamente nos cohibimos de decir algo y entonces ahí empiezan a aparecer todo tipo de cuestiones, tensión, nervios, no podemos, no nos salen las palabras, no encontramos los conectores correctos, bueno, en fin, ¿vale? Pero yo prefiero Ok, profe. prefiero que se equivoquen aquí que lo hagan allá afuera en el medio de comunicación, ¿vale? Porque ustedes aquí van cogiendo la experiencia. De eso se tratan estas clases, ¿vale? Entonces, nada, no sean tan duros, simplemente corregir. Es simplemente eso, simplemente corregir y ya. Sí, profe, gracias. ¿Quién Profe, continúa? yo. ¿Yo pero qué? Yo, pero estoy oxidado, pero bueno, hagámosle pues. No hay problema. Ay, el oxidado, pues, ¿qué haremos? No, es que, Bueno. oxidadito. No Oh, mentiras, ¿listo, a no Andrés? chicanear. Listo. Claro, pues intentemos. Probémonos. Bueno. 9 de la mañana, 9 minutos. Este es el boletín informativo de CST Noticias. Soy Arturo Vargas Mendoza y actualizamos inmediatamente las noticias en la voz de Andrés Palacio. Muy buenos días, Arturo. Sí, señor. A partir del 1 de septiembre se activará la ciudad capitalina Bogotá. No obstante, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, recordó a los bogotanos respetar los aislamientos, salir de casa si es necesario, respetando los límites de distancia, aglomeraciones y recordando entre las 9 de la noche hasta las 10 de la mañana y hay restricciones de consumo en el espacio público. Nadie puede estar sentado en las tiendas y estar tomando alcohol en sitios públicos. Por otro lado, el Rodadero y Playa Blanca, en la ciudad de Santa Marta, abrirá sus playas en septiembre. La Secretaría de Desarrollo Económico, tras reunirse el representante de turismo, anunció el nuevo decreto presidencial, la posibilidad de habilitar nuevamente el turismo con las medidas necesarias en la ciudad. En entretenimiento, volveremos las autocines. Este miércoles, el ministro Fernando Ruiz recordó los protocolos de aislamiento y desinfección, las aperturas de cines y autocinemas, en la cual habitarán en Chía y Cali. Y Bogotá se abrirá en el Centro de Eventos Antiguo Hipódromo de los Andes. Muchas gracias, Andrés, por la actualización y ahora nos vamos con el análisis, el comentario de las noticias. ¿Qué nos tiene preparado para esta mañana, Andrés? Bueno, los comentarios de esta mañana solamente se están pronunciando ahorita los nuevos sistemas de salida de Bogotá
el cual la alcaldesa Claudia López y el ministro de Transporte están mirando las posibilidades de cómo se van a salir de la ciudad a partir del 1 de septiembre, siempre y cuando no tengan protocolos de aislamiento y se estén cerrando algunos sitios, algunas ciudades y pueblos aledaños de la ciudad capitalina. Esperemos a ver qué puede dar la observación de los alcaldes y el presidente de la República. Sigan estudio. Muy poquito. No, pero es que no me cogió el análisis, me cogió de una, yo tenía todo. No, me perdí, Para buscar una noticia y leerla. ¿Cómo es que ponemos una noticia? Entonces, Bueno. uno se pone a improvisar, a Usted copiar y aquí y mejorar. Ok, bueno, usted decía, Andrés, al principio que estaba oxidado. No, pues estoy reoxidado. Sí, está oxidado. Estoy Le falta reoxidado. mucho en cuanto al tema de vocalización. Pregunta, ¿usted desde hace cuánto no hace ejercicios de lectura? Con el corazón en la mano. Hace tiempos. No, ahorita hasta ahorita, ¿cierto? Me siento más haciendo programas de edición que hacer cosas así de leer. Bueno, entonces, digamos que el gran defecto que le vi yo en cuanto al tema de la lectura fue la vocalización. Hay que abrir más la boca para leer. ¿De acuerdo? Eso por un lado. En cuanto al estilo, bien. Las noticias, bien redactadas. Y en el tema de la parte de comentario, Andrés creo que se quedó muy corto en la información. Pudo haber dado más detalles, ¿no? Pudo haber dicho que el plan incluye una medida 4x4, es decir, que algunos sectores salen durante 4 días y los otros sectores salen durante otros 4 días. Los sectores que saldrían los primeros 4 días serían los sectores de educación, de transporte, de construcción, creo que es el otro. Sí, claro. Y los otros sectores, los sectores de comercio, ventas al por mayor, ventas al detal, ya trabajarían los últimos días de la semana, es decir, de jueves a domingo, en horario, que el horario es ilimitado, y más detalles, y más detalles, ¿vale? Porque esa información tiene que estar toda aquí, en la cabecita, ¿vale? Digo, en la cabeza. Y entonces, en ese orden de ideas, hay que expresarla, informar a la gente de acuerdo a con sus propias palabras. ¿De acuerdo? No, sino que se le acumula uno los... Sí, tiene razón, profe. Se le acumula un... A veces también el nervio que uno... Yo tengo muchos nervios en hablar en público. Entonces claro, hay que manejar eso muchísimo, también. Se me dificulta muchísimo. Pero bueno, de todas maneras, pues ahí, para eso estamos, para que pues... Claro, precisamente. Entonces hay que darle manejo a eso. ¿Cómo se le quita eso? Sencillo. Lea, grábese y escúchese, ¿vale? Háblele al espejo, coméntese algo usted mismo en el espejo, usted párese, haga el ejercicio, pero entonces con disciplina, muchachos, eso es con disciplina, eso no es broma lo que yo les estoy diciendo ni es por joder, es con disciplina, ¿vale? Es pararse y hacer los ejercicios para que nosotros podamos mejorar en el uso del lenguaje, en el uso del léxico, que no nos dé pena, que sí, todo ese tipo de cuestiones. Además que ya estamos lo suficientemente grandecitos y como yo siempre digo, ya no sale pelo en ciertas partes del cuerpo donde antes no nos salía para estar con penas a estas alturas, dándonos vergüenza. No, ¿de acuerdo? Entonces es una cosa que hay que manejar, sencillamente hay que manejar, darle manejo. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Quién quiere continuar? Profe, yo. Bueno, el que quiera. Bueno, primero Andrés y luego Alejandra. ¿Vale? ¿Listo, Andrés? Sí, señor. Bienvenidos, este es el boletín informativo de CST Noticias. Soy Arturo Vargas Mendoza y actualizamos inmediatamente la información en la voz de Andrés Muñoz. Gracias, Arturo. Iniciamos con que el Ministerio de Salud les dio luz verde a los vuelos internacionales, en respuesta a una solicitud hecha el 19 de agosto por el director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, con el objetivo de reanudar
el transporte internacional de pasajeros por vía aérea. El Ministerio de Salud constató que no persisten las condiciones para mantener cerrados los vuelos internacionales desde y hacia las grandes capitales del país. Por otro lado, la Cancillería no ha solicitado la extradición formal de Mancuso. A través de un comunicado emitió este miércoles la Cancillería y admitió que aún no ha hecho la solicitud formal de extradición del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso a Colombia ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores realizó un oficio con carácter urgente. Sin embargo, la formalización de la solicitud aún no se ha hecho. Otra información nos lleva a la cédula electrónica, estará lista desde noviembre. En noviembre próximo, los ciudadanos que deseen tener su cédula electrónica e ingresar a la era de la llamada identidad digital podrán obtener el nuevo documento. Así lo manifestó el registrador nacional Alexander Vega, quien enfatizó puntualmente que la nueva cédula la podrán tener los ciudadanos que así lo deseen. El documento actual obviamente seguirá teniendo vigencia. Gracias, Andrés. Y ahora nos vamos con el análisis de la información, la noticia del día. Usted la comenta. Claro que sí, Arturo. Esta es de materia deportiva, en donde nos trasladamos hacia Barcelona a continuar un poco con todo el tema de la información de la posible ida de Lionel Messi del Fútbol Club Barcelona. Las últimas informaciones radican que el presidente Josep María Bartomeu ha iniciado una charla para amenizar el tema con Messi, para llegar a un acuerdo. Lo que quieren en el club catalán es que el argentino se quede. Sin embargo, no está nada fácil el tema porque Messi se quiere ir de manera amistosa, no quiere llegar a los estrados judiciales, ni quiere perjudicar al club. Pero entonces, el tema fuerte está en que tiene una cláusula en donde si él se quiere ir, pues hay que pagar una suma bastante grande. El interesado en llevárselo es el Manchester City, pero el City no quiere pagar esa cláusula, se lo quiere llevar gratis. Entonces, es un tema bastante difícil. Aparte de eso, le quitaron a sus compañeros y amigos, el uruguayo Luis Suárez y el chileno Arturo Vargas. Y aparte de eso, el nuevo entrenador, el señor Koeman, pues fue claro y enfatizó en que va a ser muy estricto, que se acabaron las benevolencias dentro del club. Bueno, Andrés, primero muerto antes de ser jugador yo de ese equipo horroroso. Yo Eso tampoco. Eso por un lado. Por otro lado, pilas porque pues al que usted se refería era Arturo Vidal, no Arturo Vargas. ¿O sí? No, el chileno. Por eso. Y usted dijo Arturo Vargas. No lo percibí, profe. Pues muy mal. Entonces, en cuanto al tema de la lectura de las noticias, me da la impresión de que si usted las tenía preparadas, no tenía por qué hacer tanta pausa y demorarse tanto en pasar de una noticia a otra. ¿Vale? Se supone que usted las debería tener ahí escritas, ahí a la mano, para poderla leer. Eso por un lado. Por otro lado, pilas con la información y con el léxico, ¿vale? Porque se está quedando muy corto, está utilizando demasiadas muletillas, alargando demasiado las sílabas para poder darle paso a la siguiente frase, ¿cierto? Entonces, más seguridad, si es un tema que ya conoce, pues simplemente le sale naturalmente. Seguimos con la información porque esta semana se dio la noticia de la posible salida de Lionel Messi del cuadro del Barcelona de España, un Messi que ha estado durante 20 años en este club,
es el único club, digamos, en donde ha tenido todos los éxitos, un equipo que lo acogió desde el principio, siendo un jugador de categorías inferiores y que lo ha llevado pues al título de ser el jugador más grande del mundo. Ha decidido en este momento a través de una comunicación de lo que se llama un burofax, que es un documento legal en el territorio español. Ha decidido entonces salir del cuadro del Barcelona de España. Los directivos o el presidente, en este caso José María Bartomeu, declaró que si el jugador no se quedaba, él estaba dispuesto a retirarse. Y así sucesivamente, bla, 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 bla. ¿Vale? Entonces, tener mucho cuidado con la información, mucha seguridad. Eso lo da el conocimiento de la noticia. ¿De acuerdo, Andrés? Sí, señor. Entonces, pilas, trabajar en eso. Listo, muchas gracias. Y en cuanto a lo de las noticias, pues tenerlas ahí a la mano porque... Bien. Alejandra. Yo. Vamos a ver si alcanzamos. ¿Listo? ¿Cuánto falta luego? Nos quedan 3 minutos de esta grabación. No alcanzamos. O bueno, en ese. Hay muchas cosas que se pueden hacer en 3 minutos. Bueno, intentemos. Boletín informativo se puede hacer en 3 minutos. Bueno, listo. No, espérate, Alejandra. Bien, entonces, muchachos, tener mucho cuidado, por favor. Una cosa que sí quiero que tengan mucho cuidado es con el tema de la redacción. Pilas porque están metiendo muchos titulares de las noticias, ¿vale? Y eso que no los confunda. Los titulares no tienen nada que ver con los desarrollos de las noticias en un boletín, ¿vale? De una vez les voy adelantando. Ustedes, cada uno de los grupos, ya ahorita les doy las normas como deben hacerlo, porque muy probablemente hoy terminamos con todos los ejercicios de los boletines. De una vez les voy diciendo que cada uno o cada grupo de trabajo va a tener que desarrollar un boletín informativo de 15 minutos. ¿De acuerdo? De 15 minutos. Entonces, ya ahorita les doy las normas más o menos de las pautas, cómo deberían hacerlo, ¿vale? Por ahora voy a adelantar y a avanzar con el tema de los boletines individuales, ¿vale? Como no alcanzamos porque ya se nos va a acabar el tiempo, entonces cuando nos conectemos nuevamente en la próxima, entonces iniciaré con Alejandra y avanzaremos con los siguientes integrantes del grupo. ¿Listo? Profe, ¿yo puedo ir después de Alejandra, porfa? Sí, claro, por supuesto. Gracias. Entonces, paramos aquí, muchachos, y la seguimos en 2 minutos. ¿Listo?